Muy buenos días, usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Bueno, así comienza hoy jueves 1 de octubre, cuando son las 8:10 de la mañana con 00 segundos exactamente. Así comienza su programa Revolución y Trabajo. Comenzando el último trimestre de 2020, a 66 días de las elecciones parlamentarias, los venezolanos vamos con todo al rescate de la Asamblea Nacional para que vuelva a estar al servicio del pueblo venezolano y fortalecer la democracia bolivariana. Estamos en la semana de cuarentena estricta, voluntaria, consciente, colectiva y social, según lo establecido en la fórmula virtuosa venezolana del 7+7. Desde aquí, desde Revolución y Trabajo, exhortamos al pueblo venezolano, a la clase obrera, para respetar las normas, los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Bueno, estamos conmemorando hoy 71 años de la proclamación de la República Popular China por el gran timonel Mao Zedong, que consolidó ese hecho, consolidó la segunda gran revolución socialista de la historia y abrió el camino para que el pueblo chino tomase las riendas de su futuro. Se cumplen además hoy 6 años del asesinato de Robert Serra, quien es recordado como un ejemplo de lucha, de coraje, de la juventud, de la perseverancia de la juventud venezolana. Con Robert pudimos compartir curules en la Asamblea Nacional como diputados y compartir muchas tareas con el compañero aquí en Caracas. Bueno, a 2 años de su lanzamiento, el Petro continúa posicionándose dentro del mercado nacional e internacional. El Petro llegó para quedarse y es pieza fundamental en la recuperación económica del país. Agradecemos por este espacio radial a nuestra querida camarada directora general de RNB, Isbemar Jiménez, y a todo el equipo que le sigue acompañando en estos meses de cuarentena social y voluntaria. En la producción del programa está Luz Bracamonte, en la cámara para el canal de YouTube, ahí donde ustedes lo ven, está Duarnel Achique. En la logística del programa, Eduardo Ramos. En las redes sociales, Agustín León. Y quien tiene el placer de saludarle, su servidor y moderador, Eduardo Piñate. Estamos activos a través de las redes sociales, en Twitter por @EduardoPiate2 y @MinTrabajoVE. En Instagram por @EduardoPSV y @MinProceso Social de Trabajo. Por Mastodon, @EduardoPinateS y @MinProceso Social Trabajo Ven. Y por Facebook, Eduardo Piñate Cuenta Full. Además, por nuestro canal YouTube, Min Proceso Social de Trabajo, donde podrán ver en video los programas de Revolución y Trabajo y las noticias más relevantes del mundo del trabajo en Venezuela. Derrotaremos la política de cambio de régimen contra Venezuela. La agresión multiforme, la guerra total que el imperialismo desarrolla contra Venezuela en los últimos años está orientada a lograr el cambio de régimen. En el documento La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio, elaborado por el Poder Ciudadano y presentado por el Estado venezolano a los líderes del mundo, las instituciones del mundo, ¿no? En ese documento se establece que el concepto de cambio de régimen en su composición general puede ser considerado como un sinónimo de la categoría convencional de golpe de Estado, pero incorporando el componente de la injerencia directa, injerencia extranjera directa, difuminada, o la interferencia vía diplomática directa en los asuntos internos del país agredido. En síntesis, designa un mismo fenómeno: la interrupción forzada de un gobierno instituido legalmente por vías extraconstitucionales. Fin de la cita. Sobre ella dice el mismo informe, y cito: la política de cambio de régimen contra la República Bolivariana de Venezuela
se ha basado en un esquema combinado e integral de agresión sobre las áreas críticas de funcionamiento de la sociedad venezolana y de sus aspectos materiales, institucionales e ideológicos más decisivos. Se explica no solo el carácter multiforme de la guerra imperialista contra Venezuela, sino el hecho de que en este periodo han concentrado el ataque contra instituciones fundamentales para la economía nacional como PDVSA y el Banco Central de Venezuela, golpeando el ingreso nacional. Ya sobre eso el presidente, en su discurso de presentación de la ley antibloqueo, dio datos sumamente contundentes. Repito, golpeando el ingreso nacional, la producción de combustibles, lubricantes, insumos para la petroquímica, que a su vez produce insumos y materias primas para la agricultura y la industria manufacturera, así como golpean el bolívar e intentan destruir nuestra soberanía monetaria. Con ese propósito, actuó durante 5 años la Asamblea Nacional en desacato como propulsora de la agresión, bloqueo, sanciones y plan insurreccional, entre otras cosas, contra Venezuela y la canalla mediática nacional e internacional para crear las condiciones de opinión pública que justificaran una intervención militar. Solo que no han podido y no van a poder con nosotros. La política imperialista de cambio de régimen contra Venezuela se ha encontrado con la formidable resistencia del pueblo venezolano, estrechamente unidos en torno al programa socialista y bolivariano que nos legó el comandante Chávez y el liderazgo del hermano presidente Nicolás Maduro. Con esa conciencia patriótica, bolivariana y chavista, con esa unidad y con la organización política, social y militar que hemos construido, seguimos venciendo. Vamos a música y volvemos. Bueno, seguimos entonces acá con Revolución y Trabajo, cuando son las 8:23, 22 minutos de la mañana. Seguimos acá por RNB 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Vamos a comenzar entonces nuestra sección de entrevistas del día de hoy. El pasado martes, el presidente Nicolás Maduro entregó a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley constitucional antibloqueo para defender la patria del feroz ataque criminal del imperio que solo busca asediar, asfixiar la economía venezolana para generar la crisis interna, una que justifique la intervención del enemigo, del imperialismo. Esta ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos y de los derechos del pueblo venezolano coloca como prioridad la obtención de recursos que Venezuela requiere y que le han sido arrebatados por el gobierno supremacista de los Estados Unidos. La ley antibloqueo permitirá blindar los motores productivos de la agenda económica bolivariana y avanzar en el desarrollo, la creación, el fortalecimiento de una economía real basada en el trabajo, la innovación, el conocimiento científico, la producción industrial, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de este tema de hoy. Hoy tenemos como invitado al compañero Julio García Zerpa. Julio García Zerpa es abogado, es constituyente por el Estado Táchira, es presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente y candidato al Parlamento Nacional por el Circuito 4 del Estado Táchira. Además, eso no lo dice aquí, pero yo sí lo sé, Julio García Zerpa es combatiente de la Batalla de los Puentes del 23 de febrero del año 2019. Bueno, Julio, bienvenido. Un saludo tuyo a los usuarios y usuarias de Revolución y Trabajo y de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, un saludo, profesor, amigo, comandante de la Batalla de los Puentes. En ese momento con Bolívar estuvimos combatiendo a su lado con el camarada Darío Rivas, que nos acompaña de otro paisaje. Y bueno, un saludo a toda Venezuela que nos escucha a través de RNB, en el programa Revolución y Trabajo, de nuestro amigo Eduardo Picante. Julio, vamos a conversar un poco del tema de la ley antibloqueo, el proyecto de ley antibloqueo que fue presentado por el presidente Nicolás Maduro el día martes allá en la Asamblea Nacional Constituyente y que ya está una comisión designada, ¿no?, para una comisión mixta, ¿no?,
designada por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, para el estudio de esta ley. El día de ayer incluso hubo una reunión en la cual yo participé, de la vicepresidenta ejecutiva, el vicepresidente de Economía del gobierno, con varios miembros de esta comisión. ¿Qué elementos justifican, de acuerdo a tu criterio, el planteamiento o la presentación o la aprobación de esa ley antibloqueo? Bueno, camarada Piñate, lo principal es decir, nosotros estamos trabajando en esta comisión. Ayer tuvimos una reunión, tendremos mañana una reunión con el Procurador General de la República, la comisión mixta conformada en la Asamblea Nacional Constituyente. Lo primero que debemos decir es que la función del Estado es la garantía de los derechos, ¿no? Tenemos un amplio catálogo de derechos en nuestra Constitución y el Estado debe garantizar. Pero para garantizar cada uno de esos derechos debe existir recursos, debe haber los recursos necesarios. Vemos en la exposición que hizo el pasado martes el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente y ante el país, cómo han mermado los ingresos petroleros para nuestra nación. Nosotros somos un país rentista petrolero y lo hemos sido en los últimos 100 años. Y probablemente seremos un país rentista petrolero en los próximos 20, 30 años, mientras logramos desarrollar una economía alternativa y que tenga diversificada. Pero nuestros ingresos desde el año 2013, 2014, que oscilaban los 56.000 millones de dólares por materia de la renta petrolera en un año, pues hemos visto como el presidente dice que bajaron a 400 millones de dólares. Prácticamente, camarada Piñate, que nos escucha, nosotros estamos hoy, este año hemos recibido por la venta de petróleo lo que recibíamos en un día en el año 2012, 2013, ¿no? Este es como el ejemplo, si lo llevamos al ejemplo el país es como un hogar, es como una casa. Una familia que dependa de un negocio, una panadería, y tenga que sobrevivir todo un año con lo que producía anteriormente, y con eso seguir cumpliendo las obligaciones de alimentación, de manutención, de medicamentos, bueno, todo lo que requiere una familia como así lo requiere el país, ¿no? Y esto tiene una consecuencia que es estructural, por supuesto, que es el bloqueo de los Estados Unidos, y que ha atacado el aparato neurálgico de nuestra economía, que se debe de esta producción, que a través de la venta de petróleo el 98% de los recursos de divisas que recibía nuestro país hoy ha pasado a ser una actividad marginal prácticamente en nuestra economía, y esto, bueno, nos ha provocado todo lo que tiene que ver con la asfixia. Poníamos un ejemplo que las sanciones y el bloqueo, pareciera aquel episodio triste que vimos de George Floyd cuando un policía le puso la rodilla en la garganta y lo asistió, mientras él clamaba por su vida hasta causarle la muerte. Así, esa pretensión y es lo que está haciendo los Estados Unidos sobre nuestro país. Y además, esto se usa, por supuesto, bueno, te asfixian y te llevan a un nivel donde el Estado no está mermando su capacidad de gobernar, y luego te dice, bueno, que tú no puedes garantizar los derechos humanos y que tienen que ser prácticamente invadidos del país. En este panorama nos encontramos en este momento, donde hay un asedio por parte de organismos multilaterales, por parte de los Estados Unidos, el cartel de Lima, que está encima de nosotros, la Unión Europea, que lamentablemente, como dicen por ahí, le ha hecho el coro, ha seguido la voz de Estados Unidos, y nosotros, por supuesto, no podemos quedarnos atados de manos. El presidente ha planteado un instrumento jurídico que está en revisión en este momento y que probablemente se aprobada luego de algunos ajustes la semana que viene, que martes, que plantea poderes excepcionales para el Ejecutivo para poder maniobrar en medio de esta tormenta. No podemos nosotros pretender, con el ordenamiento jurídico vigente, por las leyes normales y el ordenamiento de la Constitución, todo lo que tiene que ver con el estamento jurídico convencional, atacar una situación que para nada lo es una situación excepcional, que es una situación que está llevando, por supuesto, que pretende asfixiar a nuestra nación. Y en medio de eso nosotros estamos planteando en esta ley entregar poderes excepcionales al Ejecutivo que permitan maniobrar. Entre ellos, por ejemplo, cambiar esquemas de negocio. Para nadie es un secreto. Nosotros teníamos más de 20 países en la zona petrolífera de Orinoco con grandes inversiones. Hoy no queda ninguna. La última empresa que viene quebró y se fue porque los Estados Unidos no le renovó la licencia que venían renovando de manera mensual para que siguieran operando.
Hoy prácticamente no hay ninguna sectora de NPT, que es la transnacional china, y las empresas rusas son las únicas que están operando en la paja. Pero bueno, obedece por supuesto el lineamiento político de los Estados Unidos, que te digo, nadie puede trabajar como se debe, no para atacar el elemento neurálgico de nuestra economía, que es la producción petrolera. Sobre esta ley nosotros pudiéramos plantear algunos esquemas de negocio alternativos de manera provisional y transitoria mientras superamos el bloqueo, porque quienes quieren invertir en nuestro país están temerosos en este momento. No hay una forma de hacerlo sin que los Estados Unidos lo sepan. No podemos llevar una ley que le garantice ellos esquemas de negocio que sean favorables y que además, en este caso, se hagan a través de fondos de inversiones, por ejemplo, para que esas empresas no figuren con sus nombres reales. Pudiéramos empezar, camaradas que nos escuchan, mi amigo, a destrabar la situación, a recibir inversiones extranjeras, a recibir inversiones nacionales. Hay personas en nuestro país que quieren invertir en eso. Mira, nos lo decía ayer Orlando Camacho, que es el presidente de Industria, de la Cámara de Comercio, que es gobierno revolucionario. En estos días, el compatriota del gobernador Héctor Rodríguez hizo una locución con el presidente de una exportación de cacao. Ah, sí. Y Yo conozco el caso. ¿Ah? No, dale, que yo conozco el caso. Bueno, pero más o menos así lo hacen. Sí, lo que te quiero decir es que esa es una empresa exactamente que apareció el nombre y a los 2 días la llamó la gente de la OFAC, ¿no? La Oficina del Tesoro de los Estados Unidos. La oficina que se encarga de las sanciones y la persecución a quien pueda contra nosotros presentar. Y el hombre lo que estaba haciendo es un pase presidencial en una exportación de cacao que había tenido participación en la gobernación del Estado. Mira, la persecución llega a este nivel de llamar a amedrentar a un empresario nacional que quiera trabajar. Y bueno, obviamente cualquier empresario es temeroso de hacer inversiones y poniéndose en contra de los Estados Unidos, que maneja el sistema financiero internacional. Todas las transacciones, el sistema SWIFT, a través del cual se hacen los sistemas de compensaciones y pagos internacionales, por donde pasan todos los pagos a nivel internacional, tiene que pasar por el sistema financiero de los Estados Unidos. Y eso, por supuesto, a quien la OFAC le haga una llamada o le diga, mira, no puedes hacer esto, ahuyenta cualquier. Entonces estamos dándole poderes seccionales, estamos creando una situación que permita, entre otras cosas, la reorganización de las filiales, por ejemplo, de las empresas petroleras en el exterior, de los esquemas de negocio que se han producido en la faja, y cada uno de esos negocios que permitan lo que hoy el estamento jurídico no permite, que es un estamento jurídico para una situación normal, convencional, hacerlo, ¿no? La administración de activos y pasivos en el exterior. Y un procedimiento sumario que la gente puede decir, bueno, es secreto. No, es secreto. Nosotros debemos establecer mecanismos para que no sean públicas las negociaciones, las contrataciones para comprar cosas, ¿no? Hoy los esquemas normales de contratación no se pueden hacer porque pondríamos en manos de cualquier funcionario de un ministerio o de la administración pública quien nos está vendiendo a nosotros alimentos, por ejemplo. Y eso es perjudicial porque los Estados Unidos, la oposición tiene redes en todos lados. Y generalmente, bueno, algún empresario nos está ayudando, es sancionado, es perseguido, le bloquean su cuenta, le confiscan su bien. Lo que sucedió con la gasolina, teníamos 2 barcos de bandera liberiana, y eso lo dijo antes el presidente, lo dijo la agencia Associated Press. Sí, así es. 2 barcos de combustible. El presidente recientemente lo reconoció esta semana, pero ya eso venía rodando, no lo dice el presidente, lo dice una agencia internacional de noticias. 2 barcos que venían con combustible, cada uno han aproximado $5 millones de su valor para Venezuela, fueron robados en alta mar, llevados a Texas y subastados al mejor postor del combustible y los barcos confiscados. ¿Qué país aguanta eso, camaradas y amigos? ¿Quién? O sea, ¿qué país de Latinoamérica pudiera aguantar al menos un mes la situación de sanciones criminales que se está aplicando contra Venezuela? Y en este momento, el planteamiento, y ojo, no lo ha hecho solo Venezuela, nosotros tenemos una experiencia muy cercana que es Cuba, la ley 80 que se hizo contra las sanciones y la ley El Curso, que es la sanción, la ley que establece el bloqueo para Cuba. Los iraníes también han tenido que hacer mecanismos adicionales para poder comercializar su petróleo. Y en eso nosotros, por supuesto, estamos estudiando esta experiencia, a ver de qué podemos tomar, adaptarlo a nuestra realidad
y hacerlo, ¿no? Entonces, para nada es un paquete oculto, para nada se está planteando la privatización de algunas empresas de PDVSA, mucho menos, sino, bueno, repetimos, son esquemas, porque estamos peligrando, amigos, de perder los esto, nuestro principal activo en el exterior, en este momento está siendo repartida por unas aves de rapiña que se reparten los activos por 14 mil millones de dólares de valor. Monómeros Coropo venezolana, una empresa venezolana de fertilizantes que queda en Barranquilla, Colombia, que produce fertilizantes, hoy está siendo administrada por Guaidó y por su banda de delincuentes y no le rinden cuenta a nadie de que está haciendo este dinero. Mira, corremos riesgo de perder una cantidad de activos nuestros. claro. Mira, Julio, vamos a hacer una pausa musical y volvemos contigo, ¿viste? Estamos conversando con Julio García Serpa, abogado, constituyente, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente y es candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 4 del Estado Táchira y además combatiente de la batalla de los puentes del 23 de febrero de 2019. Vamos a escuchar música y volvemos contigo, Julio, no te vayas a ir. Estábamos escuchando a Silvio Rodríguez en Óleo de Mujer con Sombrero. Estamos conversando acá cuando son las 8:37 de la mañana. Estamos acá en Revolución y Trabajo por RNB 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Y estamos conversando con Julio García Serpa, abogado, constituyente, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 4 del Estado Táchira. Y estamos conversando sobre la ley antibloqueo presentada por el presidente Nicolás Maduro el pasado martes ante la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Julio, tú has hecho algunos elementos, has dicho algunos muy importantes de la caracterización. Primero, del contexto en el que nos obliga, digamos, a presentar la ley. Hay un elemento que es fundamental, que tú también lo has dicho, pero me gustaría que reflexionaras un poquito más sobre eso antes de entrar en unos temas que tienen que ver con temas concretos de la ley, ¿no? Tú has dicho, con la legislación actual no podemos enfrentar bloqueo. Yo decía ayer en la reunión que estuve con la vicepresidenta y los constituyentes que esta ley es para avanzar en la construcción de la nueva economía y el nuevo Estado en las condiciones de la guerra. ¿Ok? En las condiciones de la guerra. ¿Qué pasa? Que hemos legislado durante todos estos años de revolución para condiciones normales, pero no en condiciones de una guerra, de un bloqueo intenso, de las medidas coercitivas unilaterales, que por supuesto han afectado el desarrollo. Entonces esas leyes que tenemos, buena parte de esa legislación, que para condiciones normales son pertinentes, en condiciones de guerra se vuelven un obstáculo. ¿Tu reflexión sobre este tema? Así es, amigos, nosotros, quizá hay gente que todavía piensa que es mentira lo de la guerra, pero bueno, la estrategia del bloqueo es una estrategia de guerra que viene utilizando desde épocas inmemorables, desde que el ser humano existe. Asediar, bloquear una población para que no tenga insumos y rendirle la ruina. Eso es lo primero. La diferencia en esta guerra es que hasta ahora no hay tanques, ni helicópteros, ni cuestiones marítimas. Que estamos, bueno, quizás pudiera pasar también, estamos prevenidos ante eso. Pero en una guerra hay muerte, una guerra hay migración, una guerra hay todo lo que estamos viviendo son escenarios de guerra. Entonces, nosotros no podemos pretender avanzar en este momento con los mecanismos legales normales que tenemos. Y por esto nosotros, entre otras cosas, estamos en un estado de excepción casi permanente. El estado de excepción es una restricción de garantías y un cambio de garantías. Pero aún esto no es suficiente. Tener una estado de excepción permanente no es suficiente. Entonces, necesitamos avanzar en nuevas formas, probablemente no sea la única ley. Entonces, seguramente será una ley marco de otras leyes que necesitan desarrollar mecanismos legales para hacer esto, ¿no? Y lo que se está buscando, en definitiva, es que nosotros tengamos un marco jurídico que favorezca inversiones para nuestro país, que garantice seguridad jurídica a quienes hoy quieren invertir en Venezuela, pero temen ser perseguidos, temen que sus capitales sean confiscados, porque bueno, obviamente quien invierte espera un retorno y una rentabilidad inversionista.
Esto es dinero, estamos hablando de dinero. Y repetimos, para poder el Estado poder ejercer la gobernanza necesita recursos. Entonces, en medio de ello, nosotros estamos creando un marco jurídico que dé garantías de seguridad jurídica que quiera beneficiar al país. Y esto, porque el reto sería hacerlo de manera inconsulta o de espalda a la Constitución, de espalda a la Entonces, se le está dando, por ejemplo, poderes plenos al presidente de la República para que a través del Consejo de Estado, que es además el órgano constitutivo de mayor nivel en nuestra Constitución, en el cual se encuentran los 5 poderes de nuestro país, que es el Consejo de Estado quien direcciona cómo se va a aplicar esta ley, que puedan, por ejemplo, desaplicar normas que permitan fallar esquemas de negocio. Ojo, siempre respetando lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de la estabilidad de la ley. Entonces nosotros, por ejemplo, hay que decirlo aquí, si nosotros tenemos un esquema de asociación como el que está previsto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permite que la participación tiene que ser con la mayoría accionaria por parte del Estado en empresas mixtas. Hoy nosotros, podría ser un ejemplo, no sé si es lo primero que está previsto cuando se pudiera cambiar esa relación y establecer unas relaciones asociativas distintas a las previstas de 51-49 con la mayoría del Estado. ¿Por qué? Porque quien viene a invertir probablemente pida unas condiciones más favorables. Y es así. Quien invierte en un país en guerra, que lo hace, asume grandes riesgos. Y también, pues, por supuesto, tiene unas condiciones distintas. Pero esto, por supuesto, no significa que nosotros vamos a entregar la soberanía sobre el petróleo o que vamos a ceder derechos que son fundamentales y que están y que están garantizados en la Constitución, porque nosotros lo pusimos además en la Constitución de 1999. ¿No? Y se pretendía privatizar PDVSA, se pretendía privatizar una cantidad de pero en ello repetimos maniobras o métodos que nos permitan maniobrar. Nosotros tenemos, entre otras cosas, bueno, se le da una potestad al Estado para administrar algunos bienes. Nosotros tenemos refinerías en el exterior en este momento, camaradas y amigos, que no podemos utilizar, que están siendo prácticamente apropiadas, saqueadas por los países donde en algún momento hicimos algún contrato y tenemos esa refinería. ¿Qué vamos a hacer con esos bienes que tenemos allá? No los podemos utilizar, no podemos enviar petróleo, bueno, y hay que disponer de ello para nosotros obtener recursos e invertir en otras áreas, la refinería que tuvimos aquí, en la Muay Cardón, en el Palito, necesario. Entonces, repito, es una opinión muy personal, solo son cosas que se me han ocurrido mientras nosotros estamos realizando esto. Mira. Tenemos un complejo, usted bien lo conoce, complejo siderúrgico de Orinoco. En este momento, al igual por las sanciones, por una cantidad de cosas que está mermada su producción, aunque están haciendo grandes avances los trabajadores. Pero eso requiere, al igual que la producción petrolera, inversión intensiva de capital. En este momento el Estado no tiene, bueno, vamos a buscar un esquema de asociación que permita la intervención de agentes privados, nacionales o internacionales, que podamos estar a dar esas empresas para producir acero, aluminio, una cantidad de cosas. Mira, Julio, hay un elemento ahí bien importante, decía la vicepresidenta ayer, que con la ley buscamos inversión extranjera a gran escala, ¿ok? Inversión privada a gran escala, ¿no? Inversión extranjera productiva, en los sectores productivos. Recuerda que nosotros en la Constituyente aprobamos, en esa época yo era presidente de la Comisión de Economía de la Constituyente, la ley de inversión extranjera productiva. ¿Ok? Ahora, y decía, ¿para dónde van esos recursos? Decía, lo establece la ley. Y la compañera Delcy nos decía, primero, para desarrollar sistemas complementarios del salario. ¿Ok? Segundo, seguir avanzando en el funcionamiento del sistema de protección social, el sistema patria. Recuperación de servicios públicos de calidad, elevar la capacidad productiva nacional de los 16 motores de la agenda económica bolivariana, levantar la infraestructura pública también, que está muy golpeada. Por ejemplo, el artículo 20 establece la recuperación del ahorro de los trabajadores, de las prestaciones sociales, que ha sido también golpeada, igual que el salario, por todo el bloqueo y las sanciones que golpearon la economía de manera importante, pulverizaron el salario y
y el ingreso pues de la familia. Que si no hubiese habido una política de defensa del ingreso y del salario por parte del presidente Nicolás Maduro, la situación sería otra. Ahora, esos elementos que están planteados, porque bueno, es la inversión, pero la inversión en función de, entre otras cosas, estos temas que están planteados en la ley, que bueno, por supuesto se está debatiendo y va a la plenaria de la Asamblea probablemente la semana que viene, como tú lo has dicho. Esa reflexión que creo que es importante de dar la batalla en este plano. Decíamos ayer, esta es una ley para pasar de la resistencia a la ofensiva, ¿ok? De eso está planteado, ese es el sentido, digamos, estratégico de la ley. ¿Cómo lo ves tú? Sí, tienes muy buena reflexión que hace nuestro amigo el ministro Eduardo Villar, porque ¿quién es el sujeto de esta ley? Hemos hablado de una cantidad de elementos jurídicos y políticos, pero ¿quién es el sujeto que se beneficia con esta ley? La población general. Nos repetíamos, nosotros no podemos en este momento, no hay los recursos suficientes para pagarle un salario que subsista a la población, para que la población tenga un salario digno como el que tuvimos durante los primeros 15, 16, 17 años de la revolución. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo logramos? La propia ley establece, porque no es una ley neoliberal, se dice, bueno, vamos a hacer esta cantidad de cosas y no establece qué se va a hacer con los recursos. Esta propia ley tiene la particularidad que dice va a ser dirigido para la recuperación del salario, va a ser dirigido, como decíamos, para el sistema de protección social. Los recursos además van a tener una orientación que nosotros hoy, pues 6 meses, cuando ya nosotros hayamos logrado destrabar algunos elementos, como lo que se pretendió hacer con la ley de inversión extranjera. Ya nos dimos cuenta que no es suficiente ese marco jurídico, por eso estamos avanzando en ello, que pueda proteger el salario de los trabajadores, que pueda garantizar la protección social a través de todos los mecanismos, salud, educación, alimentación, beneficio de pensiones, sistema de pensiones y el subsidio del Estado. Y eso es el sujeto. ¿En qué se van a convertir estos recursos? La propia ley los recursos. Y en esto nosotros debemos, por supuesto, la población debe dar el debate. Ayer planteamos y la Comisión de Participación Ciudadana estamos buscando los mecanismos para hacer una consulta expedita, breve, de esto que está por esta ley, para que nuestro pueblo entienda y nos acompañe, ¿no? Porque hay quienes han dicho, y solamente era, bueno, una ley de privatizaciones, una ley neoliberal, una ley que viene a defender al Estado, pero para nada lo es. Bueno, tenemos que dar argumentos a nuestra población para que defienda algo que va a ser el propio beneficio. Y la gente lo entiende. La gente lo entiende porque la gente, bueno, el Estado está resistiendo, nosotros estamos resistiendo. Pero solo en la resistencia no podemos quedarnos perennemente, tenemos que avanzar, y es lo que la vicepresidenta y lo acaba de decir usted, es en avanzar hacia la ofensiva. Porque la resistencia pues es dolorosa y no podemos nosotros quedarnos simplemente esperando y expensas de que haya una elección en Estados Unidos y ver quién gana. El presidente ahorita dice quién gane, ya nosotros sabemos cuál es el plan del imperio. Si quieren dialogar, vamos a dialogar, pero si no tenemos que nosotros avanzar. Fíjate, ajá, dime. No, y es lo que se está planteando en esta norma. Sí. Hay algo importante que no hemos hablado, y es nosotros nos han cuestionado porque la revolución bolivariana y uno de los principales argumentos de la derecha expropia bienes, se mete con la propiedad privada, no garantiza la propiedad privada. El presidente, el comandante, sabe cómo hay alguna decisión de nacionalización y muchas empresas que estaban en venta, pero el presidente Nicolás Maduro, y lo decía en este día Claudio Servín, por cierto, con Ernesto Villegas, decía, el presidente Nicolás Maduro no es una primera expropiación. Y en esta norma nosotros estamos garantizando la inversión privada, se plantea, bueno, la garantía de no expropiación a quienes hagan las inversiones, y además, un elemento importante, que en algunas nacionalizaciones que quizás no hemos sido eficientes, en la administración de ellas se plantea la posibilidad de devolución de esa inversión o de esos bienes o de esas empresas a quienes en algún momento... Fíjate, y hay un tema ahí que al mismo tiempo de la garantía de la no expropiación está también la garantía de que el esquema que se establezca con los privados es la garantía también de la estabilidad de los trabajadores, ¿ok? O sea, se garantiza la estabilidad de los trabajadores allí, la estabilidad en el empleo, pues en el trabajo. Y además de eso, yo creo que es importante algo que tú has dicho, que hay que decirlo.
Es decir, esta ley, primero, obviamente no es una ley neoliberal, independientemente que vayan a salir sectores llenos de dogmatismo, así como cuando debatimos la ley de inversión extranjera productiva, van a salir sectores atacándola, hablando del neoliberalismo, como dice el presidente, gente que nunca en su vida ha sembrado una mata de nada, nunca ha producido nada. Pero nosotros esta es una ley al contrario para preservar el modelo de justicia social, el proyecto del socialismo bolivariano. Nosotros no vamos a renunciar nunca a ese proyecto del socialismo bolivariano. Pero además decía ayer Tarek, el vicepresidente Tarek, algo importante, una ley para seguir empoderando a la clase obrera, ¿no? Y para desatar las fuerzas productivas nacionales. Para eso necesitamos el empuje, ¿de acuerdo? Dígalo, nos quedan 2-3 minutos. Desarrolle esa idea para concluir la entrevista, Julio. Sí, por supuesto. Nosotros necesitamos, porque a la parte de para el país se reactiva el aparato productivo, la necesidad de captación de recursos frescos que entren y que además tengan que ver la participación privada, que nosotros tenemos una cantidad de empresarios interesados a nivel nacional e internacional en hacer una participación con el Estado y que esto permita empezar a mover la economía de alguna manera. El tema petrolero es fundamental, el tema de la diversificación de la economía también lo es. Y nosotros lo que estamos haciendo es un manto de protección, una coraza de protección a través de mecanismos excepcionales para que puedan llegar inversiones a nuestro país. Hay gente interesada, hay amigos interesados en venir a nuestro país, pero necesitamos una coraza de protección que permita eso. Y en adelante, camarada Eduardo Piñate, vamos a un proceso electoral el 6 de diciembre, que vamos, y el 5 de enero del 2021 se estará instalando una nueva Asamblea Nacional, plural, democrática, que empieza a trabajar en desarrollar otras normas de este carácter, que garanticen inversiones, que garanticen la protección del pueblo, que garanticen la protección del salario, y bueno, por supuesto, una nueva, que habrá en el año 2021, ya viendo nosotros, Dios mediante, superado la pandemia, superando elementos del bloqueo y batallando en ofensiva, que es lo que se está planteando. El año 2021, estamos seguros, como decía nuestro comandante Chávez, será el año de consolidación de la revolución, será el año de grandes avances, y para eso estamos trabajando. Bueno, Julio, muchas gracias, hermano, por haber atendido la invitación que te hicimos para participar con nosotros en este programa. Creo que es un tema que hay que seguirlo debatiendo. Has clarificado un conjunto de elementos para nuestro pueblo, ¿no? Me parece muy importante la iniciativa que van a desarrollar de la Comisión de Participación Ciudadana. Bueno, te agradecemos eso, tu participación el día de hoy. Por aquí estamos a la orden, ¿no? Para todo el apoyo. Estuvimos entrevistando a Julio García Serpa, abogado, constituyente por el Estado Táchira, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 4 del Estado Táchira y además combatiente de la Batalla de los Puentes el 23 de febrero de 2019, donde derrotamos el intento de invasión del país por parte de las fuerzas fascistas, del guaidosismo y el imperialismo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Revolución y Trabajo. Será hasta la próxima semana, donde nos encontraremos por acá, por Radio Nacional de Venezuela 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Trabajamos para ustedes, gracias en primer lugar agradeciendo a nuestra querida camarada directora general de RNB, Ibemar Jiménez, y a todo el equipo que la acompaña durante estos meses de trabajo duro en medio de la cuarentena. En la producción de Revolución y Trabajo está y sigue estando Luz Bracamonte. En la cámara para el canal YouTube, el gran Duarne Lachique. En la logística del programa del 23 de enero para el mundo, Eduardo Ramos. En las redes sociales, Agustín León. Y que tiene el placer de saludarle su servidor y moderador, Eduardo Piñate. Nos vamos como siempre con salsa.